Buenas noches, esta es una nueva edición de Rebeldes por Malvinas, el programa que hacemos nuestra operadora Dayana, el ex conscripto médico combatiente por Malvinas que sirvió en la 10ª Compañía de Ingenieros durante la guerra de 1982 en nuestras islas, doctor Florencio Morales, y quien les habla, Héctor Francia, que servía en la compañía A del Regimiento 7 en Wireless Ridge o Cerro de la Radio en Malvinas durante la guerra de 1982. Queridos y queridas compatriotas, vaya hacia ustedes un fuerte abrazo argentino en este Día de los Trabajadores y de las Trabajadoras, porque quienes trabajan son los que forjan el mundo. Y este concepto es muy distinto al que usaba ese sirviente del macrismo, del gobierno macrista, como era González Fraga, que decía que los trabajadores habían creído que podían tener un televisor grande, una pantalla de esas planas o un aire acondicionado para mitigar el calor o para combatir el frío, y que eso no era algo que tuvieran acceso todas las personas o tuvieran derechos. Para nosotros tienen derechos, tienen sobrados derechos. Y porque somos trabajadores y venimos de la clase trabajadora. Mi madre fue una maestra que por años enseñó en escuelas primarias de Avellaneda. Toda mi familia es de trabajadores, obviamente yo también. Y mis compañeros también, zapateros, empleados públicos. Somos ex-conscriptos combatientes por Malvinas o de Malvinas, pero somos ante todo parte de nuestro pueblo. Y tampoco creemos justamente que en este respeto por nuestros compatriotas trabajadores y trabajadoras, que los empresarios sean héroes por el hecho de ser empresarios o por ser ricos, como dice el engendro de Milei. De ninguna manera. Y claro, y los trabajadores no son nada y tienen nada más que obedecer al modo de esclavos, que es lo que él quiere. Pero este loco, este psicópata, este totalitario y estafador que sirve a intereses extranjeros como Estados Unidos, Gran Bretaña, el Estado de Israel, y a intereses internacionales como los grandes grupos especulativos financieros, no tiene respeto por nadie, ¿no? Y es más, no tiene respeto por la masa, la mayor parte de nuestros y nuestras compatriotas, porque él hace una política, ¿para quién? 50.000, 100.000 personas, el resto a morirse, porque no fueron elegidos por él, porque se cree un dios. Realmente da vergüenza. Y por eso lo resalto en este día en que honramos a los que han luchado para conseguir los derechos que este infeliz de Milei nos quiere robar. Y nos quiere robar para saquear la Argentina, tanto en recursos naturales como financieros, y de esa manera que nos dominen. Quiere esclavizar a nuestro país. Por el recuerdo entonces de hombres y mujeres caídos en la lucha por nuestros derechos. Nada se consiguió sin lucha, sean los mártires de Chicago, sean los laburantes de las huelgas de 1902 en Argentina, 1909, 1919, de la Patagonia rebelde entre 1920 y el 1921, sea toda esa masa de argentinos y argentinas que salieron a las calles y fueron a Plaza de Mayo aquel 17 de octubre de 1945 para sostener a aquel coronel que a su vez reconocía y hacía posible sus derechos laborales, previsionales, sea en aquellos trabajadores que se unieron con estudiantes y militantes y protagonizaron el Cordobazo, el Viborazo, el Rosadiazo en los años 60. Nuestros compañeros laburantes que desaparecieron en la criminal dictadura cívico-militar, porque justamente para imponer el plan de Martínez de Oz hacía falta matar no solamente a los delegados, a los sindicalistas, sino también a los trabajadores, es decir, a trabajadores que no tenían función sindical. Y también, obviamente, nuestros compañeros conscriptos caídos en Malvinas, que eran trabajadores
Y desde ya un fuerte abrazo a todos ustedes, trabajadores y trabajadoras de nuestra Argentina, en su día. Vamos a tratar de enfocar primero en lo que es el problema del trabajo en este siglo XXI en nuestra Argentina. Y después sí un poco de la historia de lo que ha sido la lucha de los trabajadores y trabajadoras para la obtención de derechos en nuestro país. ¿En qué coyuntura estamos los trabajadores y las trabajadoras en esta Argentina del siglo XXI? Tenemos una economía esencialmente financiera. Al no ser productiva no genera empleo, porque la secuencia, por más que este infeliz, imbécil, de idiota de Milei, que leyó 2 libros de un economista austríaco y viene a aplastarnos con esa, como si fuera, parece, digamos, el Quijote era un personaje que solo por él emprendía ciertas gestas en una irrealidad, pero no, lo hace para hacer daño. Esa irrealidad en la que vive, esa enfermedad que se le nota cada vez que se expresa, no mira a los ojos, no habla con el que tiene el interlocutor, es una locura total. Y los chicos no se dan cuenta, muchos, lo que votaron. Creen que en ese espacio virtual en el que están van a poder hacerse ricos de la mañana a la noche. Y ya demostró el mismo Milei que en ese espacio los estafan y los roban a mano abierta. Y entonces en este siglo XXI hay una Argentina colonizada, es decir, en este actual proceso de destrucción de la Argentina, que tiene como mago malvado a Sturzenegger, que es el que iba antes de llegar a este gobierno a las universidades norteamericanas a explicar cómo destrozaba o cómo podía destrozar y destruir nuestra Argentina. Un tipo que se cree que las leyes, o sacando leyes o poniendo leyes, se puede, una especie de mago maldito, porque realmente las leyes son formas. Lo que realmente le da entidad a la economía y a la vida social son las personas. Por más que remueva un montón de decretos y leyes que sean, primero, si son para la seguridad en la producción, en la salud, lo que va a hacer es daño y va a generar algún hecho luctuoso. Pero además, lo que en una economía dedicada a la especulación, con un enorme endeudamiento de 20.000 millones más el malgastar que se ha hecho de los recursos que entraron a través del comercio exterior. Entonces, por más que desregule lo que quiera, si es una economía de pillaje y saqueo que vacía nuestra Argentina, va a seguir generando miseria. Y lo único que hacen estos muchachos es decir, bueno, muéranse y no hagan ruido. Esa es la verdad, esa es la política de Milei. Los viejos muéranse y no hagan ruido. Los trabajadores vivan en la miseria, las mujeres sin derechos. Esa es la política de este engendro maligno, que va y después nos avergüenza a todos arrodillándose ante mandatarios extranjeros. Entonces, el sistema en el que estamos viviendo de nueva colonia nos impide generar los factores que dan respeto al trabajador. Porque Macri hablaba mucho de cultura del trabajo, hablan del que no trabaja, de los ñoquis, se llenan de sus ñoquis caros, que como decíamos en una época, Macri y Milei hablan de ñoquis, pero después van y contratan sorrentinos de centolla, es decir, agarran y contratan menos gente por mucha plata y siguen robando, y roban a 4 manos. Además, cuando digo siguen robando, me refiero a los hechos que ellos supuestamente denuncian, pero ellos los cometen realmente delante de todos. Entonces, los trabajadores y trabajadoras de nuestra querida patria requieren de una economía nacional. ¿Qué es una economía nacional? Es aquella en la que quienes van a consumir tienen el suficiente dinero
para satisfacer sus necesidades básicas, son básicas como personas, porque cuando uno dice necesidades básicas puede creer que es nada más que comer pan y agua, y no. Es decir, una alimentación adecuada, vestimenta, un techo, poder viajar, tener salud, poder estudiar, tener esparcimiento. Esos son derechos que les corresponden a todos los trabajadores y todas las trabajadoras. Si se consume, hay demanda de bienes. Si hay demanda de bienes, aumenta la producción. Eso es inexorable y es todo lo contrario a los ajustes financieros y a la bicicleta financiera y al drenaje que agregó ya 90.000 millones de dólares de nueva deuda que lleva adelante este infeliz como mascarón de proa, sus secuaces que están robando, sus socios del PRO que también roban, y sus amos de la oligarquía local, que son grupos económicos, financieros, mediáticos e institucionales, es decir, la espada que usa la potencia norteamericana para dominar a los grupos populares, que es la guerra jurídica o lawfare, y es la Corte Suprema de Injusticia y parte de los tribunales federales de Comodoro Pro y de la capital federal. Esos son los amos locales de este régimen. Y entonces tenemos que pensar este siglo XXI, como siempre decimos aquí en Rebeldes por Malvinas. Y pensar este siglo XXI es ir más allá, no es decir, bueno, vamos a volver a que todos tengan trabajo, que todos tengan 8 horas de trabajo. Primero, lo de las 8 horas de trabajo ya quedó viejo. Este esclavista de Milei quieren que trabajen 12 horas, o sea que ni siquiera respeta el tema de las 8 horas. Pero además hay distintas modalidades, obviamente, hay aplicaciones, hay trabajo a distancia, pero en todos tiene que quedar la dignidad del trabajador, que son los derechos. Entonces, en este mundo en que vivimos, se está dando básicamente 2 fenómenos que siempre hablamos acá, que reducen la cantidad de trabajo, es decir, de esfuerzo físico y mental humano requerido para satisfacer necesidades, para la producción y satisfacer necesidades. Y eso es debido al impacto tecnológico y al cambio social y a la globalización material, que es la globalización de los transportes, las comunicaciones y la concentración de la producción de bienes y servicios a escala mundial en algunos puntos del planeta. Entonces me dice, pero che, cuántas palabras difíciles, pero es lo que vivimos. Es decir, si usted tiene una plantilla metalmecánica de una fábrica metalmecánica que requería 100 trabajadores, cuando la automatiza, por ahí necesita 25 el empresario. Puede producir eso o puede producir más, con solo tocar un botón. Pero los trabajadores quedaron afuera, porque todavía el comercio, el trabajo, la industria son formas legítimas de obtener medios de subsistencia. Pero nunca olvidemos que el trabajo es la forma legítima de obtener medios de subsistencia. Si como sociedad no generamos fuentes de trabajo, no podemos después reprocharle a las personas que no tengan medios legítimos para vivir, para ganarse el pan, ¿se entiende? Y si pagamos salarios de miseria o a los que trabajaron durante mucho tiempo jubilaciones de miseria, no podemos hacerlos a ellos culpables, como hace el infeliz de Milei y los ladrones que lo acompañan. No podemos hacer culpable a la masa de nuestra población para poder después justificar el latrocinio y el saqueo llevado adelante por unos pocos miles que se llevan los miles de millones nuestros, mejor dicho, al exterior. Entonces, seamos concretos, en este siglo XXI tenemos un impacto tecnológico y un cambio social, tenemos tecnologías sustitutivas de la presencia humana en el trabajo, como la informática, la robótica y la tecnología de sensores. ¿Qué significa esto? Que las máquinas pueden hacer muchas cosas que antes hacíamos nosotros, pero no muchas, la mayor parte. Tenemos una globalización material, que es la concentración de la producción, avances en el transporte y comunicaciones. Concentración de producción significa que hay lugares
que debido a ciertas características producen servicios y bienes a un bajo costo, y que además tienen poder militar, poder económico, poder comercial, poder científico para imponer sus producciones a otros países. Y si estos países no se defienden, como tiene que ser en nuestra Argentina, ¿por qué no nos defendemos? Porque Milei quiere una colonia. La colonia no le pone barreras en el comercio a la metrópolis. La colonia está para consumir lo que hace la metrópolis y para entregar recursos financieros y recursos naturales para la producción de esa metrópolis, es decir, el país colonialista. Así era con España, así fue y es con Gran Bretaña en muchos aspectos, y así es con los Estados Unidos ahora. Y si avanzan los transportes y las comunicaciones, significa que el traslado de personas, mercaderías e ideas van desde pocos días a unas horas o a segundos de un lado al otro del planeta, y eso también se consume. Lo que hoy consumimos en Buenos Aires lo trae por ahí en 1000 o más artículos en un solo barco automatizado luego de 2 días de navegación del otro lado del mundo. Entonces eso se regula y se da entrada a lo que hace falta. ¿Y cómo se ve eso? En la destrucción que se hace de la economía propia. Entonces, se le da entrada en lo que hace falta y se protege nuestra economía, o si no, somos productores de alimentos, de minerales en bruto, hasta de agua, y después a morirse. Ya, eso es mi ley. Pero esta, como decíamos, sociedad automatizada no vino de la mañana a la noche. Para que la ciencia avance, por siglos hubieron esclavos, hubieron siervos, hubieron trabajadores, que fueron los que llevaron adelante esta maravillosa lucha que dio nacimiento a los derechos que tenemos todos. Y entonces, el producto final, los frutos de la ciencia, los adelantos en comunicaciones, la informática, la inteligencia artificial, es producto del hacer de millones de personas, es producto de la humanidad. Entonces, los frutos de la ciencia le pertenecen a nuestra humanidad. Y como le pertenecen a la humanidad, como en su momento, cuando los trabajadores eran explotados, dijeron trabajadores del mundo unidos, ahora decimos, los frutos de la ciencia son de la humanidad, y a través del Estado y su administración inmediata, que es el gobierno, y mediante las negociaciones entre las organizaciones de trabajadores y los empleadores, debe ganar toda persona, todo argentino y argentina, lo necesario para satisfacer sus necesidades. ¿Cómo lo hará en este mundo que requiere tan poco trabajo? Bueno, se hará un análisis de la masa de trabajo que es necesario y se le dará trabajo sobre todo a los más jóvenes, a los jefes de familia, pero además de eso, que se contratará ya sea en el Estado o en el mercado. Además de eso, si una máquina produce muchísimo y solamente hace falta poca gente para atenderla, y bueno, serán 2, 3 turnos, hay que bajar. Estamos hablando, nos quieren imponer 12 horas de trabajo cuando estamos en una tecnología del siglo XXI, o sea, quieren condiciones del siglo XXI de producción con derechos laborales de 1850, por ejemplo. Claro, obvio, infeliz seguro, de 1860, que es cuando Buenos Aires ganó el dominio político del país, con la batalla de Pavón. Pero lo que interesa es decir al contrario, ¿no? Tenemos que hablar de jornadas de 6 horas, tenemos que hablar de jornadas de 4 horas, y que les den trabajo a todos. Y nada de por cuestiones financieras, porque es solamente por una cuestión financiera de devolverle la plata que estos están robando, que nos da el Fondo Monetario, ¿no? Como hemos dicho siempre, poder dominar las riquezas de nuestra Argentina, que son incalculables, por un crédito de 65.000 millones de dólares, es como comprar la ciudad de Buenos Aires con un billete de 10.000 pesos y encima arrugado. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Eso es lo que hacen estos tipos con
el nuevo préstamo del Fondo Monetario y este instrumento de dominación económica que son la deuda externa, que es la deuda externa. Y nosotros hablamos acá en Rebeldes por Malvinas porque si todo nuestro país está dominado por los anglosajones, por Gran Bretaña, el Estado de Israel, por los centros financieros internacionales y la oligarquía colonial que cumple sus tareas locales para ellos, difícilmente podamos ir a luchar, aunque tenemos que seguir luchando por Malvinas, porque encima lo entregan, y ya lo hicieron con el acuerdo o la declaración conjunta Mondino-Lamy. Le entregaron la economía del Atlántico Sur a Gran Bretaña. Por eso hablamos de estos temas. Y si el ingreso de los trabajadores en este siglo XXI tiene que conformarse una parte con salario y una parte con un ingreso básico universal que provee el Estado, que sea así, porque todos tenemos el mismo derecho a vivir, todos tenemos el mismo derecho. Sáquense de la cabeza el mensaje de estos infelices. A ver si pensamos un poco, ¿cómo Milei, que es un frustrado, que no sirvió para nada en la práctica comercial, como profesional, que recibe títulos de mierda porque nadie lo reconoce en los ámbitos de estudio, ¿cómo ese tipo te va a decir a vos cuáles son las reglas que tenés que seguir? ¿Cómo Macri te puede hablar de la cultura del trabajo si siempre vivió del padre? Es como digo yo siempre, si no se meten con nosotros, bueno, lleva tu vida, pero no vengas a predicar cultura del trabajo vos que sos una rata apestosa y el rey de los vagos. Y bueno, entonces, eso es lo que queríamos decir sobre este siglo XXI. Queremos dejar en claro y tenemos que entrar en este siglo XXI con nuestros derechos. Y vamos a hablar un poco de todas esas luchas que nombré, pero para terminar este editorial, elijo algo que ya hemos hecho aquí y que para nosotros es muy importante. Es ni más ni menos que leer el artículo 14 bis. Estos derechos son tuyos, compatriota. El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada, descanso y vacaciones pagados, retribución justa, salario mínimo vital y móvil, que es el que te alcanza para cubrir tus necesidades, ¿sí? Igual remuneración por igual tarea, participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección, protección contra el despido arbitrario, ahora ni siquiera los empleados públicos están a salvo de eso. Estabilidad en empleados públicos, la pulverizaron. Organización sindical libre y democrática reconocida por la simple inscripción en un registro especial. Queda garantizado a los gremios concertar convenios colectivos de trabajo. Es una vergüenza lo que están haciendo con los salarios. Con una inflación de un 5, un 6, un 7%, que te den un 1%, es lo mismo que una inflación del 100 y que te den el 25%. A ver si nos entendemos, nos están robando a cuatro manos. Recurrir a la conciliación y al arbitraje, el derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo. El Estado otorgará a los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes. Jubilaciones y pensiones móviles, hoy son jubilaciones de hambre, como eran en la época de Norma Pla. La protección integral de la familia, la defensa del bien de familia, la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna, que eso no lo ha podido concretar ningún gobierno de manera completa, de manera importante, que eso es a generar planes de vivienda que produzcan millones de viviendas, planificándolas como tiene que ser, o que las hagan empresas privadas, pero que las pongan a un precio que la gente la pueda adquirir. Eso es ser verdaderamente capitalista, producir en masa. Y estos son derechos tuyos, son derechos que corresponden a los ciudadanos en un país independiente, y por esa independencia estamos luchando. Mañana, a las 10 de la mañana, vamos a estar en el Banco Central de la República Argentina, diciéndole no a este nuevo préstamo del Fondo Monetario, porque no es ni más ni menos que un instrumento de dominación. No es más ni menos que puedan decidir cuándo se jubilan nuestros compatriotas, que puedan decidir cuánto sueldo van a ganar
Y como dijo, y que te digan qué tenés que votar, como hizo Kristalina Georgieva. Me gustaría que Kristalina Georgieva le dijera a los norteamericanos que tienen que votar. Creo que la hacen pelota. Bueno, a nosotros hasta esa humillación tenemos con Milei. Y recuérdense, esto es una lucha por la independencia. Y ustedes y nosotros somos los patriotas. Y Milei y toda la runfla que lo acompaña son los traidores. Y los vamos a vencer.